Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas... Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio. ¿Cómo estáis? Soy María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR, y os saludo desde la onda local de Andalucía, un día más en el que arrancamos este espacio, Red Refugio, en el que, como ya sabéis, semanalmente nos acercamos a la realidad de las personas refugiadas y en el que le damos voz, donde intentamos siempre mirar a la migración desde la empatía, la solidaridad y el respeto. Y un espacio que comparto cada semana con Carmen Pérez, voluntaria en CEAR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, con muchos problemas para aparcar, ¿no? Hoy Como sí, todo. por aquí cerca del estudio muchos problemas para aparcar, pero bueno. Y también está con nosotros Luismi Millán. Luismi, bienvenido, te echábamos de menos ya. Sí, ya de regreso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Pues nada, muy bien, aquí empezando la primavera, ¿no? Que Pues es muy sí. bonito y dura tan poco que hay que aprovecharlo. Y que ya era hora, la verdad. Pero sí. bueno. Y bueno, hoy ponemos el foco en una de las grandes realidades sociales de nuestro entorno. Nos referimos a la pobreza y a la exclusión social en Andalucía. Para ello vamos a hablar del Pacto Andaluz contra la Pobreza, que es una iniciativa impulsada precisamente por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, más conocida como la EAPN. Y para conocer mejor este documento nos va a acompañar un miembro de su Junta Directiva, de la Junta Directiva de EAPN Andalucía. Con él vamos a conocer las claves de este compromiso colectivo, que tiene que ser colectivo, no queda más remedio. Así que hoy en Red Refugio nos vamos a convertir en un espacio para entender qué se está haciendo y qué queda por hacer en materia de desigualdad, de pobreza y exclusión social. Todos somos refugiados. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En los últimos años, hablar de pobreza y de exclusión social en Andalucía ha dejado de ser una cuestión lejana para convertirse en una realidad cada vez más visible y compleja. Detrás de los datos hay vidas atravesadas por la precariedad, la falta de oportunidades y, en muchos casos, la dificultad de acceder a derechos básicos como la vivienda, el empleo o la protección social. Nos encontramos en un contexto social marcado por crisis encadenadas, económicas, sociales, crisis que han profundizado las desigualdades y han puesto en evidencia las limitaciones de nuestro sistema de protección. A todo esto se suma un clima en el que con demasiada frecuencia se simplifican los problemas y, como ya hemos analizado otras veces aquí en Red Refugio, se señala a los colectivos más vulnerables en lugar de abordar las causas estructurales de la pobreza. Y frente a esta realidad surgen iniciativas colectivas que buscan no solo dar respuestas, sino también generar cambios a largo plazo. Y hablamos en este caso del Pacto Andaluz contra la Pobreza, impulsado desde la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y que representa precisamente ese esfuerzo por articular compromiso, por sumar voluntades y por situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política y social, y más en un año como este, ¿no?, que tenemos elecciones autonómicas.
Hablar de este pacto es hablar de derechos, es hablar de dignidad y de la necesidad de construir una sociedad que no se deje a nadie atrás, pero por supuesto también es hablar de retos, de cómo garantizar que estos compromisos se traduzcan en medidas reales y efectivas y de cómo implicar al conjunto de la sociedad en este objetivo común. Así que hoy vamos a abrir este espacio, Red Refugio, para profundizar en todo esto, para entender mejor en qué consiste este pacto contra la pobreza, qué propone y qué impacto real puede tener en la vida de las personas, ¿no? Lo vamos a hacer de la mano de la Red de Lucha contra la Pobreza, de EAPN Andalucía, y de uno de los miembros de su junta directiva. Nos acompaña por teléfono Ignacio Vázquez de la Torre, que además es director de la Fundación Don Bosco. Ignacio, muy buenas tardes y bienvenido. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio, este ratito. Y bueno, Ignacio, por situar un poquito, ¿no? Porque nosotros, además desde CEAR, también formamos parte de EAPN, por lo tanto, EAPN es una red que tenemos bastante en el radar, digamos, y bastante en nuestro día a día. Pero para quien nos esté escuchando, quien no conozca esta red, y por situarnos brevemente, cuéntanos cómo funciona EAPN Andalucía, quiénes la integra y cuáles son las principales líneas de trabajo que tiene esta red. Pues mira, pues la EAPN Andalucía es una red creada hace más de 30 años en Andalucía, en nuestro territorio, una red formada por entidades de carácter social que trabajan pues fundamentalmente motivados por la lucha contra la pobreza y la exclusión social en nuestra comunidad. Actualmente pues está compuesta por 69 entidades miembros que a su vez representan a más de 280 entidades y organizaciones sociales que están presentes, pues como te puedes imaginar, en todo el territorio andaluz, ¿no? Somos entidades muy diversas, entidades pequeñas, entidades grandes, que estamos focalizadas pues, en distintos ámbitos, ¿no? Como puede ser la infancia, la juventud, la vivienda, el empleo, las migraciones. Pero todos compartimos, o digamos que lo que nos une, lo que nos hace el habernos unido a la EAPN, pues que compartimos el objetivo común de defender los derechos de las personas en situación de pobreza, mejorar las políticas públicas, garantizar los derechos, en definitiva, de aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Ignacio, y si ahora nos adentramos en lo que hoy hemos traído aquí al programa, que es ese pacto andaluz contra la pobreza y la exclusión social, lo impulsaba precisamente EAPN a finales del año pasado, 2025, y también en un momento en el que la desigualdad, ¿no? y la pobreza estructural pues siguen afectando a un porcentaje muy significativo de la población andaluza, desafortunadamente, teniendo en cuenta el papel que APN Andalucía ha desempeñado históricamente en la defensa de derechos y políticas sociales, ¿qué factores clave, tanto a nivel social como político, motivaron a la red para impulsar en este momento concreto el Pacto Andaluz contra la Pobreza? Bueno, pues desgraciadamente el factor principal es que si hay algún territorio o alguna comunidad autónoma donde es necesario un pacto contra la pobreza, pues precisamente es, por desgracia, nuestro territorio, nuestra comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Porque, bueno, pues porque Andalucía sigue encabezando las tasas de pobreza a nivel nacional y sigue siendo, bueno, pues la número uno, desgraciadamente, en muchos ítems, en muchos indicadores de desempleo, pobreza, exclusión a nivel de nuestro territorio, de nuestro país, ¿no? Además, una situación que se mantiene desde hace muchos años, es decir, que es algo, es un dato que no es coyuntural o un fenómeno puntual, ¿no? Sino que realmente se convierte en una pobreza que se cronifica, que se sostiene en el tiempo, ¿no? Y que además, bueno, pues en la medida en que se sostiene en el tiempo va afectando progresivamente cada vez a más parte de la población, a más capas de la población, ¿no? Y claro, ante esto, pues lógicamente la EAPN Andalucía, bueno, pues consideramos que era necesario dar un paso, ¿no? Dentro de nuestra, como tú bien has dicho, dentro de nuestra línea de trabajo, de la incidencia política, de la sensibilización, bueno, pues generar este pacto que permitiera que no hubiera solo medidas aisladas, coyunturales, sino que hubiera realmente un marco político y social que permitiera
orientar las políticas de inclusión social de forma sostenida en el tiempo, porque nos parece que esta es la única manera realmente de que podamos darle la vuelta a estas cifras que nos señalan negativamente. Muy bien, buenas tardes, Ignacio. Soy Luismi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Luismi, ¿qué tal? Me alegro de saludarte. Mira, hablemos del pacto. El pacto en términos de políticas y de medidas, ¿cuáles crees tú que son los principales ejes centrales de ese pacto? ¿Y cómo se priorizan esas medidas teniendo en cuenta las necesidades más urgentes aquí en la comunidad? Bueno, el pacto lógicamente abarca pues muchas dimensiones, ¿no?, de la pobreza y de la exclusión, porque bueno, pues las entidades que nos dedicamos al trabajo social y al trabajo en el ámbito social sabemos que normalmente la pobreza pues es un fenómeno multidimensional, un fenómeno que bueno, pues tiene muchas vertientes y que requiere en ese sentido respuestas integrales, ¿no? El pacto está articulado en base fundamentalmente a 5 grandes ejes estratégicos o 5 grandes líneas de trabajo, ¿no?, que creemos que abordan pues los principales factores, ¿no?, que perpetúan la exclusión. Estos 5 ejes pues son la garantía de ingresos, ¿no?, y la protección social, es decir, de qué manera somos capaces de asegurar que las personas pues tienen unos ingresos mínimos, unas cantidades mínimas que les permitan vivir en dignidad o salir de la exclusión. Un segundo eje muy importante de acceso a la vivienda, porque hoy en día la vivienda pues se establece como una de las grandes dificultades, una de las grandes barreras, ¿no?, para la inclusión de las personas. Un tercer eje en relación al empleo, bueno, pues como base para la inclusión. Un cuarto eje relacionado más con los servicios públicos esenciales, el reforzamiento, el asegurar esos servicios públicos esenciales como son la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas de cuidado. Y por último, pues un último eje sobre la financiación de las políticas sociales, es decir, cómo se van a financiar, de qué manera pues bueno, se va a llegar a ese marco que permita esta estabilidad, ¿no?, en las políticas sociales y del tercer sector, ¿no? El objetivo del pacto pues es poder ordenar y priorizar esas políticas realmente, ¿no?, para que puedan actuar de manera sostenida en el tiempo pues sobre los factores estructurales que tiene la pobreza, ¿no? Hola Ignacio, soy Carmen. Encantada de saludarte. Carmen. Igualmente. Mira, el pacto hace especial hincapié en colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Desde EAPN Andalucía, ¿qué grupos se consideran prioritarios y cómo se está trabajando para que las políticas respondan a sus necesidades reales? Pues sí, realmente nosotros la selección de colectivos, bueno, pues se basa fundamentalmente en aquellos que tienen una incidencia especialmente alta, ¿no?, o que presentan pues algunos factores que son estructuralmente difíciles de borrar, ¿no? El primer colectivo, sin duda, es el de la infancia. Nuestras tasas de pobreza de personas en el momento de su infancia, de niños y niñas, o la pobreza infantil, pues sin duda sigue siendo uno de los principales retos. Las principales personas que sufren la situación de exclusión, de pobreza, pues precisamente son aquellas que podríamos decir son casi más vulnerables, ¿no?, por su propia edad y por el momento en que están, ¿no? Y luego porque eso tiene efectos directos realmente en la igualdad de oportunidad a lo largo de toda su vida, ¿no? Si tenemos un porcentaje de la población infantil realmente viviendo situaciones extremas de vulnerabilidad, posiblemente esto va de alguna manera a condicionar todo el desarrollo futuro de esas personas, ¿no? No solo ellos, obviamente también los jóvenes, especialmente los jóvenes tutelados, aquellos jóvenes que a lo largo de su minoría de edad pasaron por el sistema de protección de menores, aquellas personas que tienen una situación de sinhogarismo, de exclusión residencial, que también hoy en día pues se convierte en una barrera muy importante. Evidentemente aquellas personas que son migrantes, minorías étnicas, bueno, pues que tienen algún tipo también de condición o de situación que les hace especialmente vulnerables.
Y finalmente, pues personas mayores, especialmente aquellas, lógicamente, que tienen bajos ingresos, que están en situación de soledad, o las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que siempre, pues bueno, tienen obstáculos lógicamente importantes, ¿no? Para su plena inclusión social y laboral especialmente, ¿no? Bueno, Ignacio, vamos a ver, todo proyecto suena muy bien cuando se formulan al principio los objetivos, ¿no? Lo que se pretende, pero luego hay que llevarlo a tierra, ¿no? En este caso, sabemos que esta red, digamos, bajo los ejes que tú acabas de nombrar, implica necesariamente una colaboración con administraciones, por un lado, y por otro lado, llevarlo al terreno de la sociedad civil. Yo te preguntaríamos cómo se articula esto, cómo se hace, cómo se vehicula esa participación al implementar el pacto y sobre todo, claro, lógicamente, qué desafíos y dificultades, ¿no?, estáis encontrando, se encuentran. Claro. Bueno, evidentemente la propia naturaleza del pacto, como tú bien dices, pues lo que busca es aunar el máximo número de voluntades, el máximo número de adhesiones, de consenso en torno a este tipo de políticas, ¿no? Porque precisamente lo que intenta abordar el pacto es que no existe ese consenso, ¿no? No existe esa adhesión a ese tipo de política estable, sostenida en el tiempo, de manera integral e integrada todas ellas, que permitan reducir esas tasas de pobreza, ¿no? Entonces, en este primer momento, pues lógicamente lo que estamos nosotros intentando realizar es, bueno, pues asegurar la difusión del contenido del pacto, comunicar las ideas que subyacen en el pacto y las medidas que se proponen en el pacto, bueno, pues con la idea fundamentalmente de recoger el máximo número de adhesiones, de aportaciones al propio pacto, que nos permitan pues generar, bueno, pues una base amplia de apoyo social, de apoyo institucional, que bueno, pues nos permita enriquecer el pacto y sobre todo hacerlo mucho más transversal y bueno, pues que haya el máximo número de entidades adheridas a él, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues ya se han sumado un montón de organizaciones, ¿no? Desde universidades públicas andaluzas, organizaciones sindicales, por supuesto, entidades del tercer sector, algunas plataformas también relevantes como la Mesa del Tercer Sector, entre otras, o la Federación de Pisos Asistidos para jóvenes tutelados, es decir, toda una serie de redes y de instituciones públicas y privadas, bueno, pues que al leer el contenido del pacto, bueno, pues nos han hecho aportaciones al mismo y se han adherido, ¿no?, como entidades que secundan y que están de acuerdo, pues, con lo que el pacto establece, ¿no?, y con ese sueño de crear, bueno, pues una sociedad en donde cada vez más entidades y organizaciones pues seamos capaces de luchar juntas, ¿no?, y de tener los marcos financieros estables y adecuados para que esas políticas tengan efectos, ¿no? Ahora mismo, pues lógicamente el principal desafío, como te puedes imaginar, pues precisamente seguir ampliando esa base de apoyo, ¿no?, para que el pacto pues no solo sea bueno, un documento escrito con más o menos acierto, sino más bien un documento que tenga la suficiente legitimidad social para que se convierta de alguna manera en referencia de la agenda política en Andalucía. Ignacio, y desde la perspectiva de esas adhesiones de las que nos habla y de ese documento, ¿qué indicadores o qué resultados concretos esperas ver a corto y medio plazo para considerar que el pacto haya dado su fruto? Bueno, en un principio, nuestro primer indicador será cuántas adhesiones somos capaces de suscitar, ¿no? Ahora mismo, pues tenemos más de un centenar de entidades y organizaciones que se han adherido al pacto de todo tipo, como ya he dicho antes, desde universidades, sindicatos, entidades del tercer sector, mesas sectoriales. Entonces, el primer indicador pues será, bueno, ¿cuánto consenso somos capaces de suscitar, ¿no? ¿Cuántas entidades y organizaciones, desde diversas perspectivas y con distintas énfasis, pues somos capaces de adherir a este pacto, ¿no?
Y luego, pues la ejecución en concreto del pacto, bueno, pues nosotros, el principal indicador son los principales indicadores que mide o que publica anualmente la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, que, como vosotros sabéis, pues se basan en la tasa AROPE, la tasa de pobreza severa, en los distintos indicadores sociales que analizamos cada año en el informe del estado de la pobreza, ¿no?, que publicamos habitualmente el 17 de octubre, ¿no? Es decir, que en definitiva el éxito del pacto pues lo mediremos en la capacidad que tengamos de reducir de forma sostenida y real los niveles de pobreza y exclusión social en Andalucía. Pues Ignacio, esperamos, ¿no?, y deseamos poder ver esos resultados. Te damos las gracias por compartir este análisis hoy con nosotros en Red Refugio y por ayudarnos a entender un poquito mejor este reto en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, que no es poco. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros también por darle visibilidad a este pacto, ¿no?, del que por supuesto CEAR pues forma parte desde el inicio y, como tú bien decías, pues como parte integrante también de la EAPN, ¿no? Ojalá también este tipo de oportunidades pues permitan sumar a cada vez más un mayor número de entidades e instituciones al pacto. De eso se trata, esperemos que sí. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Saludos. Bueno, Carmen, pues no sé si hoy nos traes alguna cosa bonita para compartir. Pues mira, María José, no sé si es bonita, pero sí traigo una de historias de superación y resiliencia para todos aquellos personas migrantes que nos escuchen y que puedan ver un hilo de esperanza en las historias que contamos. Hoy os voy a hablar de un venezolano de 23 años que lleva en España 20 meses. Luis. Cuando acabó el bachillerato en Venezuela tuvo que ponerse a trabajar y estuvo 3 años como cajero de un supermercado hasta que decidió emigrar a España y ahora lleva 8 meses en Sevilla. Ha trabajado en obras, ha trabajado en el campo y aunque dice que no le gusta quejarse, ha tenido que soportar muy duras condiciones sin estar dado de alta en seguridad social. Esto siempre que lo digo me parece todavía alucinante. Él nos cuenta que sin papeles solo se puede acceder a los peores trabajos, los que nadie quiere. Y en el campo ha tenido que empezar a trabajar a las 2 de la madrugada y no descansar hasta las 2 de la tarde por 45 euros. Pero ha podido llevar comida a su casa. Esta precariedad acabó conduciéndolo al comedor social de la Orden de San Juan de Dios en la calle Misericordia, donde conoció a Ana Morillo, trabajadora social que vio en él un perfil adecuado para el programa Innova Empleo. Ella lo derivó al área de empleo de la obra social y desde allí se pusieron en contacto con el grupo hostelero Puerto de Cuba, La Raza, una de las 20 empresas sevillanas con sensibilidad laboral que colaboran con este proyecto de reinserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Ahora mismo Luis comparte una habitación por horas con otra persona de tal forma, fíjate, que cada uno duerme cuando el otro está trabajando. Aún así, Luis ve futuro en nuestro país con esperanza, con comodidades. Lo más importante, por fin tiene permiso de trabajo. Dice que quiere formarse y tener un título de contaduría, lo que se refiere a gestión económica y financiera, y que para ello está dispuesto a estudiar de noche arrebatándole horas al sueño. Su mayor deseo es estabilizar su situación laboral y ganar el suficiente dinero para poder emanciparse y poder tener su habitación propia. Pues sí, Carmen, efectivamente una historia de superación, ¿no?, de lucha constante y por supuesto de esperanza, esa que Luis no ha perdido y hace bien porque seguramente esa esperanza le va a seguir dando fuerza y empuje para avanzar y conseguir todo aquello que se proponga. Son tantas historias, ¿no?, como las de Luis que no tendríamos espacio suficiente en Red Refugio en toda la temporada para darles cabida.
Y bueno, quizás nosotros en CEAR estamos más acostumbrados a conocer casos como este, como el de Luis, de personas que pasan por condiciones muy precarias y situaciones muy complejas hasta llegar a tener una vida digna y con derechos, una vida estable. Así que bueno, intentaremos siempre que Red Refugio sea un espacio donde conocerlas. Y ahora turno para la poesía, Luismi. Pues mira, hoy traemos un poema de Mahmoud Darwish, un poeta palestino que fue considerado la voz de su pueblo. Su obra refleja el exilio, la pérdida y la lucha del pueblo de Palestina. Cadáveres anónimos. Cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron, una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían, dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños. Jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla. Pues muchas gracias, Luismi, un día más con ese recuerdo a Palestina a través de la poesía. Y ahora sí llegamos al final del programa de hoy, un espacio en el que hemos hablado de los retos que están por delante en cuestiones de exclusión social y de pobreza en Andalucía, y para ello hemos contado con EAP en Andalucía, esa red de lucha contra la pobreza. Y nuestros oyentes deben saber que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en la web www.ondalocaldeandalucía.es y también en ebooks y en YouTube buscándonos por Red Refugio. Y también sabéis que nos podéis seguir, por supuesto, en redes sociales, CEAR en Andalucía, en Instagram, X y Facebook. Pues muchas gracias, Luismi, gracias, Carmen, nos vemos la semana que viene. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Chao. Y gracias a Ángel Macías en la realización técnica por parte de la Onda Local, y por supuesto a vosotros y vosotras, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una semana más y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. En ninguna parte
Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.